Hola, qué bien que andes por aquí. Quiero compartirte el día de hoy las posibles consecuencias de un abuso sexual. Este tema voy a enfocarlo en las mujeres. En uno próximo hablaré del tema de los varones. Pero en sí, las mujeres o las niñas, las adolescentes que han vivido por un abuso sexual, que mayormente y desafortunadamente siempre son de personas cercanas, porque la persona, ese tipo de riesgos, ese tipo de personas mayormente están siempre cerca en la familia, muy desafortunadamente, desgraciadamente. Pues bien, algunos de los mecanismos que toman como un sentido de supervivencia y en un sentido de poder protegerse las menores o las mujeres o las niñas ante esta desafortunada situación es cuando has sido niña, fuiste niña y pasaste por un abuso sexual, cuando fuiste adolescente, inclusive de adultez como esposa, inclusive puede ser que hayas pasado por una situación de abuso sexual y aún con tu esposo, porque el hecho de que estés en una relación en donde no haya sido con tu consentimiento, eso ya se apela a un abuso sexual. Ahora, un abuso sexual va desde los tocamientos a tu cuerpo sin consentimiento, pues obviamente el tocar tus partes íntimas e inclusive a lo que es, hasta lo que puede ser un abuso sexual en toda la extensión de la palabra, a tener penetración, ¿sí? Obviamente en tus genitales, y todo ese tipo de situaciones que aparte de todo esto, pues obviamente son sin tu consentimiento. Y en algunas otras ocasiones que se llega a dar en un esquema, en un tiempo que a lo mejor es en adolescencia y que llega a despertar en las mujeres esa sensación de tipo de placer y cosas así, que ha pasado, que tengo muchas historias y muchas aquí en los expedientes, en donde ciertamente algunas jovencitas o algunas chicas decían, pues es que sí, yo sufrí un abuso sexual, pero pues finalmente ese abuso sexual despertó esa parte de la cuestión de sentir placer, y después de esto quizás ya no fue como un abuso propiamente dicho en el contexto de que fue permitido, o sea, fue con participación voluntaria, aunque obviamente no deja de ser un abuso. ¿Por qué? Porque finalmente se te despertó y se te detonó en un área, en un tiempo, en una edad en donde no era lo correcto todavía despertar ese tipo de sensaciones o emociones y sensaciones corporales. Entonces no deja de ser un abuso. Para las chicas que han pasado este tipo de problemas, mayormente las chicas pueden tener ciertos rasgos característicos. Uno de los rasgos de cuando una chica o una niña ha sido abusada, suelen ser como en un sentido para protegerse, de cuidarse, puede ser que cambien la vestimenta, que si las chicas solían ser, a lo mejor utilizar ropa muy femenina, quizás no sé, shorts, falditas, o simplemente vestir como niñas, ¿no? Como niñas o como adolescentes muy femeninas. Como una manera de protección para esto, empiezan a usar ropa mayormente holgadita, ¿sí? A estar más cubierta, a utilizar más como mangas, e inclusive uno de los mecanismos de defensa de las niñas para protegerse de los agresores, ¿sí? Cuando han sido agresores mayormente mismos varones, cuando han sido agresores, estas niñas o estas adolescentes suelen utilizar inconscientemente, suelen de empezar a tener gusto por la ropa, ya sea por los pantalones, por las camisas o por la ropa floja, pero como en un gusto natural. Aparentemente es como en un gusto natural. Lo que tenemos que ver que el cerebro es una máquina que nos protege de todas las adversidades de la vida. Y entonces el cerebro es una máquina, es una programación definida que inconscientemente, con lo que nosotros le metemos de experiencias vividas, pues el cerebro se activa. Entonces el cerebro activa ese mecanismo de defensa en donde las niñas suelen empezar a usar ropa como pantalones, camisas, ropa más floja, inclusive puede ser ropa femenina, pero más holgadita, más floja, que no deje ver como que la estética de la chica, para no sentirse en riesgo o no sentirse que está en una condición de peligro. Entonces suelen utilizar como este tipo de ropa. Inclusive algunas de estas chicas por mucho tiempo suelen también no maquillarse. ¿Por qué? Porque el hecho de sentirse como femeninas es como voltear y creer o tener esa impresión a nivel subconsciente de que si yo veo o me ven los varones voy a ser atractiva para ellos, y entonces puede ser que alguno de ellos me pueda lastimar.
o que puedan venir a lastimarlas sexualmente. Entonces, es un mecanismo de defensa que se genera en estas chicas. Otra de las cosas también que se genera en algunas chicas, la mayoría de las que han venido a consulta han coincidido. Cuando las chicas han sido abusadas por un varón, empiezan a tener mucha desconfianza de los varones. No con facilidad tienen una relación con una pareja, con un novio, y en la cuestión de cuando ya son adultas y tienen una relación de matrimonio, esta área sexual pues a veces está como que muy debilitada. ¿Por qué? Porque antecede esa reacción o ese pensamiento o esa experiencia desagradable al momento de tener una interacción sexual con su pareja. Entonces esa es una parte también que llega a afectar mucho en el matrimonio, en las relaciones íntimas de pareja. O también suele ser que una chica, por ejemplo, cuando ha sido abusada sexualmente, su persona, su valía, su sentimiento es de ya no valgo como mujer, ya no tengo como ese respeto porque pues a lo mejor ya me siento utilizada. Entonces hay chicas que suelen estar en una relación y en otra relación y en otra relación. Porque ¿qué quiere decir? Que este tipo de personas a veces lo que buscan es un hombre que no las respete. ¿Por qué? Porque anteriormente en su formación, ya sea desde pequeñas o de jovencitas, pues se encontraron ante un hombre que no las respetó, porque atentó contra la integridad, ¿sí?, de su cuerpo y de su estabilidad física y emocional. Entonces estas chicas también que han estado sometidas a un abuso sexual de niñas, en ese momento cuando son abusadas pierden como este contexto de decir, ¿sabes qué? Yo soy digna de respeto. Pues como pierden esa mentalidad y aparte lo viven en silencio, no lo comparten, porque mayormente este tipo de abuso se da desgraciadamente entre pues los mismos hermanos, a veces los primos, los tíos, y muy frecuentemente también se da por medio de los padres. Entonces las niñas entran en un shock, en un caos, porque pues sí, vamos a poner que si es un hermano, primo, papá, hermano, o sea, pues es de la familia. Y entonces los niños, las niñas en este sentido entran en un shock, en un caos de decir, ¿cómo le digo a mi mamá, sí, que mi papá me está tocando de esta manera? ¿Cómo le digo a mi mamá que mi hermano está haciendo tal o cual cosa? ¿Cómo le digo a mis papás que mi primo cuando viene pues me toca o me acosa? ¿Cómo le digo? ¿Por qué? Porque antecede, cuando las personas son adultas, suele ser cuando son adolescentes o adultas, de meter miedo, esta parte de miedo a los niños, ¿no? Es decir, si tú dices a tus papás, yo les voy a decir que tú fuiste la que te insinuaste. En mujercitas hay que hablar mucho en ese sentido de protección con nuestros hijos y decir que obviamente nadie debe de tocar su cuerpo y que siempre tenemos que creer en nuestros hijos, porque la mayor parte de las consultas, desafortunadamente, siempre viene la persona que pues ha sido lastimada, ¿verdad? Entonces dicen a las chicas, cuando yo le dije a mi mamá, en algunos de los casos que yo he vivido aquí, que les puedo referir, la mayor parte del porcentaje de las niñas que han sido abusadas o adolescentes no lo manifiestan, no lo comparten. Pues aquí dicen las personas, es que es la primera vez que lo digo en mi vida y pues porque estamos aquí en consulta y saben que de aquí no va a salir. Y que de igual manera es para poderles dar una orientación, más no por hacerles sentir mal, ¿sí? Entonces, una es, nunca se lo dije a nadie, nadie lo sabe. Otra es, sí le dije a mi mamá que mi padrastro me estaba tocando o que mi papá me estaba tocando, pero no hizo nada al respecto, me dijo que no, que eran figuraciones mías. Sí le dije a mi mamá, pero como era mi primo, pues no se quería inconformar y no quería tener una discusión pues con la familia, ¿no? Llámese hermano o hermana, cuando es el primo el que está abusando en este sentido. Entonces, si te fijas, cuando son personas que son así cercanas, se toma esa temática de los hijos de decir, ¿para qué le digo si no me van a creer? O ¿para qué le digo? No le quiero decir porque yo no quiero ser la responsable de que mi mamá se tenga que divorciar de mi papá. Y aparte, otra de las cosas que pasa con mucha frecuencia, que lo externan aquí las pacientes en la consulta, es decir, no le dije nada a mi mamá porque si yo le decía, mi papá se iba a ir. Y entonces no es que me guste lo que mi papá hizo, lo que mi primo hizo, lo que mi hermano hizo. No es que me agradara. Pero, por ejemplo, hay la dualidad que entra aquí en algunas chicas que cuando fueron abusadas por una persona muy cercana, mayormente papá, padrastro, ¿sí? Que dice, es que, por ejemplo, dice, yo recuerdo que me daba miedo que llegara, pero después llegaba y nos compraba cosas y nos sacaba a pasear y tenían como esta dinámica también, digo, divertida, buena.
Entonces, la persona, ¿qué es lo que hace hacer? Es lo que hace, te explico más o menos aquí, ¿sí? Que las personas, entonces las niñas en ese momento evalúan de la persona en sí. Vamos a decir que esta parte de aquí dicen, bueno, esto es lo negativo, pero todo esto empiezan a voltear a ver a todo esto que es lo positivo de la otra persona. Entonces dicen, esto no me agradaba porque realmente me lastimaba cuando solía hacerlo y que era esporádico. Pero el resto de la persona sí me agradaba porque pues era cariñoso, era divertido, me compraba todo lo que quería, a mí, a mis hermanos o hermanas, nos trataba bien, nos llevaba de viaje. Entonces viene una dualidad aquí con los chiquitines o con las chiquitinas, en este sentido con los adolescentes, de decir, si soy adolescente, por ejemplo, las adolescentes dicen, es que yo no le podía hacer a mi mamá porque entonces mi papá se tenía que ir de la casa. Y si él era proveedor, entonces si él se iba, la adolescente ya se pone a pensar mucho más en el bienestar de todos que en el propio. Dice, si mi papá se fuera a la casa, dice, entonces mi mamá tendría que trabajar, mis hermanos quedarían desprotegidos y tampoco yo quisiera eso para mi familia. Entonces es un caos porque la persona que vive este abuso, si entra en una situación pues ahora sí, conflicto, ¿no? De que qué decido, o sea, lo digo y que se vaya, pero es mi papá, pero pues es el esposo de mi mamá, mis hermanos se quedan desprotegidos, si se van o si se va me van a culpar a mí. Entonces entra toda una serie de situaciones. Y la otra es que hay muchas mujeres que dicen, yo hubiese querido que mi mamá me defendiera, que mi mamá realmente creyera en mí, que denunciara. Y la mayor parte de los abusos que han surgido, según aquí en la consulta, no se denuncian, no se denuncian. Y que la mayor parte del historial clínico que yo tengo, pues casi la mayoría de los abusos de las mujercitas han sido en su primera infancia. Han sido desde los 4 años, los 6 años, los 8 años. Y es una edad en la que la niña, hablando del tema de las niñas, pues no se siente con toda la confianza de externar, de comentar o de decir qué es lo que está pasando con su vida. Entonces, ese tipo de personas, las reacciones emocionales pueden ser variadas, pueden ser muchas. O sea, puede ser de que cuando creces, pues como mamá, ¿qué es lo que haces ahora? Sobreproteges demasiado a tus hijos, a tus hijas, no las quieres dejar solas en ningún momento, no las quieres dejar encargadas en ningún lugar, las quieres estar siempre contigo, porque no quieres que pasen lo que pasaste. Una. La otra, pues dices, es que a mí no me gusta vestirme femenina. Entonces aquí en la consulta aparece que no es que no te guste vestir femenina, es que realmente a nivel subconsciente todavía te estás protegiendo vistiéndote masculino, de forma masculina. ¿Para qué? Para protegerte del contexto. Otra es, ¿sabes qué? A mí no me gustan los chicos, yo no quiero ninguna relación con los chicos, porque a nivel subconsciente lo que no quieren es estar frente a otro agresor. Entonces esa también es otra parte que se genera todo un caos antes de la adolescencia, porque es cuando las niñas están generando ahora sí que su personalidad, están definiendo sus gustos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que se llega a generar un caos en que, pues, oye, pues me gustan, yo prefiero estar con las chicas porque finalmente a nivel subconsciente, pues me dan el sentido de seguridad. Entonces, son variadas, ¿no? Enfermedades también como diabetes, o sea, hay enfermedades también, pues de tristeza, porque si todo esto vienes arrastrando con mucha tristeza, o vienes pensando y mentalizando todo este tipo de cosas, te puede dar una migraña. O sea, de cierta manera, emocionalmente te puede dañar ciertos órganos del cuerpo. Esas experiencias desagradables, porque no todas las personas tienen la capacidad de superarlo. Y aguas con esto, porque a veces es muy fácil de una persona decir, bueno, a mí me abusaron, o yo pasé una una experiencia de abuso sexual, y mira, yo salí adelante sola. Sí, nada más que hay que entender que no todas las personas tienen las mismas posibilidades, las mismas habilidades, ni las mismas experiencias de vida. Entonces, no todas las personas pueden superar un abuso sexual de una forma positiva, con la capacidad de dejarlo atrás y poder continuar su vida aquí y ahora. No todas las personas tienen esa capacidad. Entonces, es muy fácil juzgar y criticar de repente a ese tipo de personas por sus conductas, y en general, porque todas las personas que vienen aquí, que han pasado por esa característica de abuso sexual infantil, o ya sea en la infancia o en la adolescencia, tienen todos una característica totalmente diferente. O sea, no todos están comulgando con con la misma característica en el problema emocional. Lo que sí es muy cierto que la mayor parte de todas ellas, una es, no tengo confianza en los hombres,
Dos, si llega un hombre, pues me siento como con miedo. Otra es cuando tengo mis relaciones sexuales con mi pareja porque se han llegado a casar, ya son adultos, adultas en este caso. Dicen, no tengo relaciones sexuales satisfactorias. Otra, pues visten, dice, no me gusta vestir muy femenina. No es que no te guste, es que te estás como protegiendo de cierta manera. Otra, suelen como que utilizar ese tipo de protección en su persona a través de la ropa cubriéndose, pero aparte suelen también tener como que el decir, sabes que yo protejo, o sea, y mayormente como que a las mascotas, yo tengo una mascota porque la protejo, entonces buscan cómo proteger esa parte por haberse sentido como en desprotección cuando niños, cuando niñas, entonces buscan como que a algo o a alguien a quien proteger, porque de esa manera, de cierta manera, es que están como protegiendo, están como que cubriendo ese daño emocional a su niño interior. Entonces, todos de cierta manera hemos vivido ciertas dolencias emocionales en el interior de nuestras vidas. Todos, porque digo, no hay un hogar perfecto, no hay una vida perfecta, entonces podemos decir que en un rango de medición del 0 al 10, pues lo que para uno está en el 10 de sufrimiento, otra persona en su experiencia dice, ay, y por eso está sufriendo. Pues bueno, acuérdense que el rango de sufrimiento es de acuerdo a la percepción que uno ha vivido, sus propias experiencias. Entonces, pues ni juzgar ni criticar. Sí es importante, ahorita que está, bueno, tenemos por ahí la publicidad que se da frecuentemente en la televisión, en los medios de comunicación sobre el cuidado y la protección ante los abusos sexuales infantiles. Sí es importante enseñarles a nuestros hijos que su cuerpo y sus partes privadas no deben de ser tocadas por nadie, que cuando ellos tienen que ir a una revisión médica, forzosamente tiene que estar papá y mamá, que no es un juego que entre compañeros, entre amigas, entre amigos, no está bien, no es sano, que se empiecen a jugar y a llevar de que te toco, de que ese tipo de juegos que suelen ser a veces algunos chicos o chicas y que lo hacen sin intención. Pero una persona, porque no es bueno, bueno, porque en general obviamente no es bueno, pero si una chica o un chico vienen de esta experiencia, de ese abuso sexual y que lo traen cargando y que lo traen ellos como algo que sucedió en su infancia y vienen a donde están con un grupo de chicos o chicas que son llevados y otra persona que sí es llevada en forma que no pasó abuso sexual ni nada, pero que fácil va y pues a una niña le puede tocar sus boobies o le puede tocar los pompis porque están jugando. Imagínate un cuadro en donde una niña fue abusada y viene otro tipo o un niño que realmente no ha pasado por un abuso y toca sus partes privadas. Imagínate el caos y el dolor y el sufrimiento tan grande que siente esa otra persona, que en ese momento puede llegar y despotricar con el otro y el otro puede sorprenderse y decir, bueno, ¿por qué? Pero no es para tanto. Pues sí, no es para tanto para ti que no has vivido esa experiencia, pero sí es para mucho para quien sí la vivió. Entonces lo ideal es, bajo ningún estado emocional, ni de confianza como cuates o como niños y como amiguitos o amiguitas, pues es sano el jugar a toquetear tu cuerpo. Entonces, pues hay que enseñarle a nuestros hijos esa parte del respeto, ¿no? El respeto a su cuerpo, el respeto a sus emociones, el respeto a las otras personas, para que todos tengamos una salud emocional. ¿Sale? Después les comparto el tema del abuso sexual en los varones. Que tengan todos excelente día, excelente vida. Bendiciones. ¿Quiere, no quiere cortar?